agintari jaun Andreok, adiskideok, etelen lagunok eta lanbide heziketako eragileok. Izan guztiak ongi etorri eta mila esker gurekin bat egin duzuelako etel 2016 urteko sari ekitaldi honetan gurekin. Eskerrik asko, etel osatzen duten pertsona eta erakunde guztien izenean. Asko dira, esan daiteke milaka direla eskerrak ematen dizkitzueten hoiek. Bereziki, mila esker Euskaltel eta BBK Fundazioari gaurko ekitaldi hau posible egin duzuelako. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por su respuesta a la llamada de ETEL, en un día que es muy especial, porque es un día de celebración. Entregamos los premios ETEL 2016 y saben que nos encanta tener la oportunidad de reunirnos cuando tenemos algo que celebrar y cuando tenemos algo que agradecer. Y hoy es esa ocasión. Es un día también para compartir impresiones, reflexiones y retos. En esto solemos invertir mucho tiempo y mucho más que necesitamos. Dicen que el mundo está cambiando muy rápidamente y uno se pregunta a veces cuándo no lo ha hecho. Siempre ha cambiado y siempre nos ha parecido que esos cambios eran muy rápidos. Tal vez la pregunta debería ser cómo nos adaptamos a esos cambios, cómo hacemos nuestro ese ritmo de los cambios. Y ante esa pregunta, ante ese cómo, ETEL responde y dice juntos. Juntos todas las personas, todas las instituciones, todas las organizaciones públicas y privadas que compartimos el reto de prepararnos para hacer frente a ese futuro cambiante, lleno de incertidumbres, con una única certeza, tal vez, que es el propio cambio en sí mismo. Respondemos eso, y si afinamos un poquito más esa respuesta, decimos, a través del impulso claro y comprometido de un modelo de formación que haga bueno eso del bien común, empresas, trabajadores y trabajadoras, alumnados, toda la sociedad. Prestakuntza dualak horixe eskaintzen du, kolaborazio eta elkarrenganako onuraren bidean aurrera egitea. Horretan jardungo dugu gaurko goiz honetan. Protagonistei hitza emanez baino, protagonistei dagokien hitza eskuratuz. Esta mañana vamos a poder disfrutar de una versión, vamos a decir, reducida, de un proceso de debate, de reflexión que durante estos meses ha llevado adelante ETEL. Durante estos meses, a través de una idea que parecía realmente sencilla, eso sí, una idea retadora. Si en el norte ponemos como objetivo la construcción de ese modelo, ¿por qué no lo pensamos? ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no lo co-creamos, si permitís la palabra que está muy de moda, pero que todavía nos cuesta un poquito expresar? Vamos a co-crearlo, sí, en un triángulo, vamos a decir que virtuoso, porque en él participan 3 agentes, profesorado, alumnado y empresas, del ecosistema de 3 centros distintos. Ese es el trabajo en el que ha estado invirtiendo mucho tiempo ETEL y hoy vamos a intentar, de alguna manera, traer una pequeña muestra. Una pequeña muestra de ese debate que creo que vamos a poder ver enseguida también unas imágenes de cómo se ha ido desarrollando. Es un triángulo, hiruki teknologikoa esan du ETELek, eta bertan parte hartu dute esan bezala zentroek, enpresek eta ikasleek. Helburua, esan dezagun, horrela planteatuta, erresa zala, ezta? Goazen elkartzera, gure iritzi eta gure gogoetak. Horri esker, ETELek gogoeta eta datu sorta handia eskuratu ahal izan du hilabete hauetan guztietan, eta gaurko ekitaldian, sariak ematearekin batera, zuekin partekatu nahi dugu, ondorio horietako batzuk. Eta horretarako, 3 aulki hauetan, garatuko ditugun eztabaida saioetan, nola edo hala islatuko dugu hilabete hauetan bizi izandakoa. Ondo iruditzen bazaizu beti ere. Eta besterik gabe, dei egin nahi diet, lehen da biziko mailan gurekin parte hartuko duten kidei. Eta beraiek dira, Arriet Ibarretxe eta Koldo Ribera. Ilotzen diren bitartean esango dizuet, Arriet Ibarretxe, Belux enpresako zuzendari nagusia dela, eta Koldo Ribera, Bihanditz enpresako kudeatzailea. Eseri zaitezte, baimena eskatu gabe, erdian jarriko naiz, inportez baizue. Hiruki teknologikoan parte hartu duzue, gogoeta eginez, eta zuek baduzu eskarmentua, zuen enpresetan, hain justu ere, formakuntza, prestakuntza
mota honen abantailak, zailtasunak ere bai, aztertzen. Velux es una empresa dedicada a la edición y fabricación de luminarias de diseño contemporáneo ubicado en el País Vasco. Esa es la tarjeta de presentación que soléis mostrar. Viandits, por su lado, es una empresa familiar con vocación y con actividad nacional e internacional, dedicada a la fabricación y comercialización de herramientas de mano de apriete para profesionales. Sí. Esa es también la tarjeta de presentación. Bueno, dos mundos que, sin embargo, compartís al menos una experiencia, seguro que muchas más. La experiencia de la FP Dual. Cuéntanos, por favor, un poquito cómo ha sido esta primer... Hombre, para nosotros ha sido el primer approach, digamos, a esta fórmula, ¿no? Sí que años anteriores, pues desde hace muchísimos años, pues tanto por mano del Gobierno vasco y de las cámaras de comercio y demás, hemos tenido colaboraciones de este tipo ligadas más al ámbito comercial que lo que es puramente al I+D o al desarrollo de producto, ¿no? Y en este caso... he de decir que ha sido totalmente positivo, ¿no? Esta primera experiencia, esa aproximación por parte del alumno y poder colaborar con ellos en un año de formación para ellos, pero que esa formación se extienda dentro de la empresa, para nosotros ha sido muy interesante. El poder desarrollar esos proyectos a posteriori dentro de los centros y tener esa visión, ¿no?, por parte de ellos de la mezcla de lo que es propiamente la formación ligada al mundo del día a día de la empresa, pues ha sido muy positiva. Igual se caen algunas certezas, ¿no?, cuando te enfrentas a abrir las puertas de tu organización, que entra todo este talento joven y realmente ellos mismos también van haciendo su propio camino. Lo que esperabais recibir y lo que habéis recibido se ha parecido. Sí, en el sentido de que al final es una forma muy útil para la empresa de poder aprovechar esos recursos que hay en la sociedad y esas personas que tienen ganas de incorporarse cuanto antes y tú poder facilitar y reducir los tiempos de formación y los tiempos de reducir las curvas y hacer que sean mucho más pequeñas de forma que lleguen al límite y a la productividad que tienen que llegar cuanto antes, ¿no? Pero aparte lo que sobre todo entra es la ilusión y las ganas de gente que realmente quiere enfrentarse cuanto antes al mundo profesional porque sabe y quiere participar y aportar desde ese punto de vista. Ahora que no nos escucha nadie, habrá habido dificultades. Entiendo que las empresas también dar este paso cuando lo hacen. No te encuentras a un camino previamente trazado que se cumple milimétricamente, el resultado se va haciendo cada día y quiero imaginar que las dificultades también están. Bueno, no van más allá de lo que podemos tener con cualquier otro colaborador en el día a día, ¿eh? Sí que es verdad que es importante, bajo mi prisma desde luego es muy importante el abordar este proyecto como un proyecto muy natural, como lo abordarías con cualquier otro colaborador que se integra desde el minuto cero dentro de la empresa, ¿no? Todo el proceso de formación, de integración de la empresa no se tiene que discernir de lo que es propiamente una colaboración de este tipo con una colaboración pues más para perpetuidad, ¿no? En este caso, para nosotros en concreto, ha sido un tema muy sencillo, muy sencillo. O sea, tampoco hemos tenido demasiadas problemáticas en ese aspecto. No sé si podía esperar que me contaseis lo contrario delante de tanta gente, pero bueno. No, pues para nosotros la incorporación realmente a través de la ayuda que te prestan desde los centros de formación profesional ha sido sencilla, ¿sí? Luego el mantener los objetivos que teníamos inicialmente fue más complicado, ¿sí? Por lo cual al final no todas las experiencias pueden salir con los objetivos y o sea, no con todas las experiencias cumplen los objetivos que en un principio tenían, ¿no? Pero sí que es verdad que el intentarlo y el seguir aprendiendo te hace darte cuenta, y a ti como empresa te hace darte cuenta la de esfuerzo y el recurso que necesitas y sobre todo lo que tienes que preparar de antes para poder recibir y aprovechar toda esa energía que viene de los propios alumnos, que son los primeros que están encantados de participar, de aprender, de que se les trate como unos trabajadores más y de alguna forma acceder a ese mercado pues con ganas y energía de aportar. ¿Sí? Habéis comentado el seguimiento que se hace desde los centros y sí que me gustaría que pusiésemos un poquito el acento o el foco en esto. ¿Cómo ha sido la relación con el centro, con el tutor o con la tutora que facilita el propio centro? ¿Qué tipo de seguimiento creéis que han realizado? En nuestro caso, que ha sido con el Centro de Maristas de Durango, la verdad es que desde el primer momento ha habido una participación bidireccional absoluta, pues bueno, con continuas visitas por parte de ellos, seguimiento del alumno en concreto, por nuestra parte dentro de la organización también
también pues marcamos una persona como Guidari, ¿no? No diría como tutor, sino como ayudante del día a día, para que esos pequeños escollos que se pueden encontrar, pues poder transmitirlos también al centro y bueno, pues hacer un poco más liviano ese día a día o esa integración dentro del equipo de trabajo, ¿eh? Con lo cual creo que desde un inicio esas pautas que se marcaron y demás pues han ayudado mucho a ese entendimiento y esa conversación entre ambas partes. ¿Existe la posibilidad, se da la posibilidad, no sé si os ha ocurrido, de tener que hacer cambios, de decir, bueno, pues esta es la previsión que teníamos, este era nuestro plan de trabajo, bueno, pero vemos que la realidad nos lleva por otro lugar y necesitamos ser flexibles, que también es algo que pedimos mucho al alumno y a la alumna, que lo integren y que a veces a las organizaciones nos cuesta hacerlo? Hago la pregunta tanto en el caso de la empresa como si has percibido que el centro tiene esa capacidad de ser flexible. Y no solo el centro, sino también el propio alumno, porque ellos mismos se dan cuenta y si se les establece los objetivos que tienen que ir cumpliendo, van identificando realmente o han podido identificar realmente si eso se da o no se da. Entonces, yo creo que el perfil de gente que ha entrado a los programas, por lo menos en nuestro caso, la responsabilidad que han ido demostrando respecto a lo que se cumplía y el objetivo ya no solo particular o individual suyo de formación y de, por ejemplo, mantenimiento del puesto de trabajo, sino del objetivo de ser consciente de lo que necesitaba la empresa y no, pues realmente como competencia transversal está bien desarrollado. Yo creo que eso parte importante es de cómo se le ha guiado o cómo se le ha guiado al alumno hacia el programa, ¿no? Y en ese sentido creo que evidentemente una sociedad en un momento como el actual, que es completamente necesaria dicha flexibilidad, sí, pues vamos bien encaminados. ¿Qué creéis, Arriet, que os ha aportado sobre todo contar con este grupo de personas en vuestro equipo? Decías antes que esa mirada fresca, esa ilusión, esas ganas, ¿qué crees que aportan cuando se integran de esta forma en concreto en la empresa? Hombre, para nosotros, como bien decía antes, ha sido nuestra primera experiencia en la que una persona, a la vez de desarrollar un trabajo dentro de lo que es propiamente la organización, también tenía esa formación paralela, con lo cual el día a día de la formación también se iba notando dentro del departamento técnico en el que se ha integrado, ¿no? Esa visión o de poder traer respuestas a diferentes objetivos o proyectos que se iban encontrando en el día a día del trabajo, esa respuesta fresca pues ha sido muy bienvenida, ¿no? Y por parte de su equipo de trabajo, del equipo de trabajo propiamente también, ¿no? Ha sido como, digamos, vamos a decir, como un libro abierto de cara inclusive pues, a los compañeros que tenía en el departamento de técnico, en nuestro caso. Nuevamente lo que decíamos, ¿no? Ganamos y ganamos todos, ¿no? Sí, Experimentamos y experimentamos todos. En vuestro caso, ¿qué crees que habéis ganado sobre todo? Hemos ganado primero en la conciencia de cómo desarrollar dichos procesos de incorporación, sí, de los elementos que hay que definir y de los elementos que realmente tenemos que aportar nosotros para poder cumplir con los objetivos que se establecían para esa persona. ¿Sí? Y luego, realmente su energía, su aporte y el conocimiento que podían traer externo y una visión completamente nueva que es necesaria y que te hace ayudarte y que te hace ayudar a tu empresa a evolucionar, sobre todo en los procesos de fabricación, que era a donde se dirigía principalmente dicha persona, ¿no? Sabéis que cuesta mucho esto de poner en valor la formación profesional. Tal vez podríamos hasta atrevernos a decir que en estos últimos tiempos esto va poco a poco cambiando, que la sociedad va notando, va tomando buena nota de todo lo que aporta esta formación, porque la necesidad es evidente. ¿Creéis que este modelo de formación dual es, a ver cómo lo digo sin que nadie se enfade, ¿eh? ¿Es un experimento o es algo que viene a quedarse? ¿Es un camino que con las diferentes adaptaciones que pueda necesitar es el camino? Yo diría que es una experiencia. Es una experiencia tanto para las organizaciones como para las personas que participan dentro de este modelo. Para quedarse está claro que sí. No sé si se llamará dual o se llamará de otra forma, pero está claro que en otros países pues bueno, es una línea que se lleva desde hace muchos años y aquí en Euskadi, donde pues bueno, pues el ámbito industrial, la empresa y demás está muy arraigado, creo que tiene un sentido especial. El aproximar estos dos puntos, que es la formación, ese carácter social que también tiene que tener por parte de las organizaciones, el desempeñar, pues el trabajar más ese conocimiento de los alumnos integrados dentro de la organización,
pues creo que no es que sea algo de cara al futuro, es que es necesario, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo. Diría más, y yo me atrevo un poco a decir que es el camino. Es el camino porque ayuda tanto a los alumnos, ayuda tanto a las empresas, y los centros de formación forman un engrane o una bisagra fundamental. Y no solo eso, sino es que habrá que ir ampliándolo, y esa ampliación no se tiene que olvidar de nadie, ¿sí? Y ese es el gran reto, cómo conseguir que no solo aquellos alumnos que hayan mostrado un interés, sino que el resto del alumnado y el resto de las empresas, porque también hay que admitir que hay empresas en las que se puede adaptar o no se puede adaptar y las experiencias no son iguales, ¿sí? Cómo llegar a que todo eso encaje y todo eso vaya evolucionando, porque hay mucha gente que yo creo que será mejor para la sociedad, aportará más, ¿sí?, a través de este camino. También las empresas, también los centros podemos aspirar a seguir aportando, a aportar todavía un poquito más a la sociedad, que buena falta nos va a hacer. Muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia, muchísimas gracias por participar en esta experiencia y por ayudarnos también a ir mejorándola, a ir evolucionándola y a seguir, como siempre, aprendiendo. Les pido un fuerte aplauso para agradecer su participación. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nolabait esateko esaten nuen, esperientzia bat izan da. Esperientzia egiten ari dena, sortzen ari dena. Zerbait ikasi baldin badugu denbora honetan guztian da, bide aldez aurretik finkatukorik ez dagoela eta malgutasuna beharrezkoa dela, onura aterako baldin badugu, ikasten ari garela. Ikusten eta ikasten ari garela, pausuak egiten ditugun bitartean. Pentsa genezake, esperientzia honek balio dezakela, oraintxe ikusi ditugun enpresen ereduko jarduera esparruetan. Zer gertatzen da bestelako enpresa ereduetan? Zer gertatzen da beste kultura, beste dimentsio, beste esparru bateko esperientziak ere biltzen ditugunean? Vamos a intentar seguir ahondando un poquito en la experiencia, en el trabajo realizado en estos meses, en estos triángulos tecnológicos potenciados y organizados por ETEL. Y ahora quiero presentarles a Sandra Sánchez, de GKN Driveline, responsable de Recursos Humanos, e Iñaki Zurututza, de Talleres Artechen Group. Creo que los tengo ya por aquí, aunque esto no se ve, ¿eh? Yo desde aquí lo veo bien, están todavía con los micrófonos, están todavía intentando hacerlo. Decía que el objetivo de esta experiencia ha sido co-crear la propia experiencia, co-crear todos esos elementos que nos pueden ayudar a seguir avanzando. Como ya nos han indicado, no es sencillo, no hay una única fórmula. Si antes todavía en algún momento pensábamos que existían las varitas mágicas, todos estos años nos han demostrado que no es así, que hay que saber adaptarlo y adaptarlo a diferentes realidades y a diferentes necesidades. Cuando una empresa es más grande, cuando hay grandes departamentos que tienen que cambiar de alguna manera su paso, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se adaptan? ¿Qué reciben y qué dan? ¿Cómo se organiza este diálogo entre el talento que se incorpora y el talento que ya existe en las empresas? Eso es uno de los casos que también seguro han tenido que enfrentar las empresas que ahora nos acompañan, como decía Sandra Sánchez, ya preparada con el micrófono. Muchísimas gracias, Sandra, y Iñaki Zurututza. Muchísimas gracias, Iñaki. Estaba diciendo que los casos son cada uno muy particular. Cada empresa es un mundo. No cabe generalizar, aunque sí extraer lecciones que pueden ser generales. Y ese sería un poco el objetivo de esta charla. Cuéntanos, Sandra, cómo ha sido vuestra experiencia, cómo ha funcionado. Sí, en nuestro caso empezamos hace 2 años con esta experiencia. GKN es una empresa multinacional que ya conocía el programa. Venimos de conocer hace 2 años plantas en Alemania que ya trabajaban este modelo, que tenían en torno a 50 alumnos por planta, fuese cual fuese el tamaño de la empresa, y ya hace 2 años, y ante dificultades para contratar personal cualificado pues, en nuestra zona, en Legazpi en este caso, apostamos por entrar a trabajar en este modelo con 3 alumnos el primer año y otros 3 el segundo año.
La experiencia pues, que ya podemos evaluar con los alumnos de ese primer año pues, ha sido muy, muy positiva por parte de los alumnos, por parte de la escuela y, por supuesto, por parte de la empresa, pues porque somos una industria pues muy, muy concreta, con procesos muy concretos que no son comparables a otras industrias del entorno, y esa experiencia de los alumnos durante un año en nuestra empresa pues les ha valido a ellos y a nosotros para aprender cómo trabajamos, para mejorar nuestros procesos y para que una vez se han incorporado a trabajar con nosotros como un trabajador más de la empresa, pues tengan una preparación pues muy superior al del resto de las contrataciones que veníamos teniendo anteriormente. Una gran organización que ya conocía la experiencia, aunque no aplicada localmente. No sé cuál ha sido vuestro caso, Iñaki. Nosotros también tenemos un chaval, lo mismo, un alumno. Es la primera vez que trabajamos en este modelo. La experiencia ha sido muy positiva, porque, como ha dicho Sandra, tenemos un proceso muy concreto y nos ha servido que el chaval ha podido coger mucha experiencia en el tema. Y es más, que ahora en junio ya se termina el contrato, pero se va a quedar trabajando en la empresa. Tenemos una experiencia muy buena y tenemos experiencia tan buena que vamos a coger otro chaval. Entonces, creemos que es una experiencia muy bonita. En comparación con las prácticas, es que esto es una práctica de un año entero en una empresa, entonces para nosotros es muy positivo. Comparando con 3 meses o 2 meses, que a veces no sabes qué le puedes dar al chico, pues una experiencia muy positiva. Sandra, has comentado un elemento que yo creo que es muy importante y que seguro que para muchas de las empresas que están hoy aquí es un elemento también de reflexión, las dificultades que teníais para contar con los perfiles que necesitáis para vuestra realidad, para vuestra empresa. Tal vez el discurso general no contempla esta dificultad que existe en las empresas. Hay una clara dificultad para encontrar esos perfiles. El discurso general, el que ha ido calando tanto y el que tantos sinsabores nos ha ido dejando, es precisamente que no hay una oferta. Y sin embargo, nos dices que en ciertos procesos, en ciertas actividades, hay una verdadera demanda de personal cualificado. En nuestro caso y en el entorno en el que estamos, pues somos todas empresas relacionadas con el metal. Y si bien hace unos años no se requería de una cualificación concreta, en nuestro caso ya desde hace más de 10 años solicitamos personas con formación profesional de grado superior, en este caso ya sea mecatrónica o robótica. Y la realidad es que el número de matriculaciones es inferior a la necesidad que tenemos en nuestra zona, por lo que cada vez que necesitas incorporar a una persona, pues bueno, bien es alguien que ha estado de prácticas contigo al finalizar esos estudios, o bien entras pues a tener que optar a diferentes ayudas del entorno para contratar a esas personas. Y ya digo, la empleabilidad de estos perfiles es muy alta en nuestra zona y es por eso que nos decidimos pues, a formar a gente con nosotros durante un año en colaboración con la escuela para tener asegurada esa necesidad de personal que tenemos pues, año a año para cubrir pues, ya sean jubilaciones, ya sean pues, nuevos volúmenes, nuevos procesos que vayamos a desarrollar de cara a futuro y demás. Claro, porque vuestra actividad no es para nada estática. Yo diría más bien que casi de un año a otro se va rehaciendo, ¿no? Esa epidermis que las empresas van poco a poco trabajando para después dejarla mutar y dejarla que aparezca nuevamente. Claro, en esta velocidad de adaptación, contar con una entrada de talento fresco, bien preparado, bien orientado, esto es una ventaja no solo para la empresa, sino una ventaja también para el territorio. Enorme, enorme. Como tú has dicho, la frescura es muy importante. Los chavales que vienen con muchas ganas. Todo como has dicho tú, esta evolución que estamos desarrollando es muy importante porque los chavales además vienen de la escuela ya sabiendo todos estos temas y es muy positivo. Luego también hay que destacar que nosotros, en nuestro caso, hemos tenido una relación muy buena con el centro que nos ha cedido el chaval, La Salle Berrozpe, porque también ellos nos han orientado un poco qué tipo de chaval nos puede venir mejor o peor. Que eso también es muy importante, porque hay muchas veces que dependiendo del mercado en el que estés o dependiendo de qué tipo de empresa seas, necesitas una orientación también. Y nosotros, en ese sentido, estamos muy contentos. Puestos a pedir, vamos a aprovechar que tenemos gente que igual nos puede hacer caso, igual nos puede ayudar a sacar adelante esta lista de deseos a lo lencero. Sandra, ¿qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos para que este sistema
funcione, se adapte a la rapidez y a la enorme incertidumbre que existe en el mercado, pero que a la vez os pide a vosotros una rapidez y una velocidad en la adaptación de perfiles, de capacidades, de conocimientos. En nuestro caso, lo que ya venimos trabajando en este caso con Nugle y con otras escuelas de la zona es el poder ser parte de esa formación de estos chavales que están en la escuela, el que tengan claras cuáles son las necesidades de la empresa, de la nuestra en este caso, para que la formación se adapte a nuestras necesidades y de esa forma, pues, cuando se incorporan a nuestra organización, sepan a qué vienen y qué es lo que hacemos, que es lo importante, el conocer de primera mano qué se hace en las empresas, tanto por parte del alumnado como por parte de la escuela. Y este modelo creo que es el modelo que más se adapta a esas necesidades que tenemos hoy en las empresas y que debería ser no solo para aquellos que tienen inquietud por entrar en la empresa ya desde el segundo año de grado, sino que sea algo que se extienda, pues, a todos los alumnos que están en los grados, ya sean medios o superiores, en las escuelas. Iñaki. Pues nosotros, en nuestro caso, es que tenemos un caso parecido. Nosotros en la empresa no puede venir una persona y trabajar desde el primer día, se tiene que formar. Entonces, sí es una cosa importante es que se mantenga, o sea, que no se experimente, que se mantenga, eso es muy importante. Y luego, como ha comentado, añadiendo que el centro es un poquito el que tiene que ayudarnos a incorporar a estos chavales, a darles la formación necesaria. Es complicado porque cada empresa tiene su mundo, pero sí es verdad que la ayuda, en nuestro caso, del centro ha sido muy grande y muy importante. Nosotros ha sido mucho más fácil para nosotros. ¿Y la empresa? ¿Qué esfuerzo ha tenido que hacer la empresa? En vuestro caso nos has comentado que teníais la experiencia como organización de un modelo similar, con lo que entiendo que los procedimientos también están más rodados, de alguna manera, y hay un hábito, ya sabes, más o menos cómo funcionas, o al menos otros ya se han enfrentado a los problemas que tú tienes que encarar, ¿no? Pero, ¿qué ha supuesto la empresa? ¿Qué tiene que poner por su parte para que esto funcione? Una inversión, de primeras es una inversión que te tienes que plantear, pues, cuando entras en el modelo, porque, bueno, como todos sabemos, supone un coste, para nosotros no es elevado, pero entiendo que para muchas empresas pueda ser elevado porque supone el coste equivalente a un trabajador cualquiera que ya tienes en la organización. Pero lo que hay que tener claro es que son personas que no vienen a trabajar, que son personas que están estudiando unas horas y están estudiando otras horas en tu casa, en este caso en nuestra empresa. Entonces, desde el primer momento lo que se hace es un planning anual con las competencias que nos marca la escuela por un lado y con las competencias que nosotros consideramos importantes por otro para ser futuros trabajadores de nuestra empresa. En nuestro caso, pues el primer mes es, digamos, de adecuación al entorno. Vienen de una escuela, pues, tranquila, con un horario marcado, y se incorporan a una empresa con 180 personas más, en nuestro caso, y se tienen que adecuar a ese ritmo de trabajo que, pues, en nuestro caso, automoción, pues es frenético. Y para tener cierto orden en esa entrada a la empresa, tenemos reuniones con ellos cada mes, mes y medio más o menos, y lo que hacemos es un planning anual en el que tocan cada uno de las áreas de la empresa con un tutor en cada una de las áreas. Al final de cada estancia en cada una de esas áreas tenemos una reunión con el tutor, Recursos Humanos, Servicio de Prevención y el gerente, en este caso, que también está implicado, para que nos expliquen qué es lo que han aprendido, qué es lo que han visto y cuáles son las áreas de mejora que ellos ven. O sea, en nuestro caso es un parar, mirar y hacerle caso a esa persona nueva que viene, que nos diga qué es lo que hacemos bien y qué es lo que se puede mejorar. Es un ejercicio tanto para ellos como para nosotros de mejora y de apuesta de futuro. Ya que merece la pena esa inversión, la empresa tiene que invertir. La empresa invierte tiempo, invierte sus recursos. Por supuesto, sí que merece la pena. En nuestro caso es igual un poco más especial al de Sandra. Nosotros contratamos a este chico con la intención de que se quedase. O sea, entonces, no lo ves prácticamente como un estudiante, lo ves como ya un trabajador. Entonces, en nuestro caso, todo fue más fácil. La formación era el día a día. La evaluación era el día a día sus propios compañeros, puesto que trabajan por equipos y el equipo es el que va a decidir si este chico se queda o no.
Entonces, nosotros no es tanto no es una pérdida de tiempo, ni tampoco un gasto, ¿no? Pero no ha sido tan molesto, para nada, para nada. Es más, como comentaba antes, en junio estamos dispuestos a coger a otro chico, con la misma intención. Además, claro, cuando aumenta el trabajo, el miedo que te da es contratar a gente. Porque luego, si ya sabemos cómo es el tema, si baja, hay que despedir. Entonces nosotros aumentó el trabajo considerablemente, entonces dijimos vamos a coger un chico en prácticas, si mantenemos el trabajo, que se quede. Y eso es lo que ha llevado. Por eso digo que ha sido mucho más fácil, lo nuestro ha sido muy fluido todo. Y el chico ha hecho fácil que las cosas sean fáciles. Bidetako bat, bide horretan aurrera egindakoan ikusten dira onurak, ikusten dira zailtasunak, onurak maksimizatu egiten ditugu, saiatzen gara horri etekin gehiago hartzen, eta zailtasunak alden neurrian behintzat berbideratzen ere saiatzen gara. Mila esker, zuen esperientzia, gurekin guztiokin partekatzeagatik, Sandra Sánchez, Iñaki Zurututza, mila esker. Eskerrik asko. Un triángulo con diferentes elementos y ahora vamos a incorporar otro de los elementos. En esta ocasión queremos compartir la experiencia, ponerla nuevamente sobre la mesa y intentar incorporarla a otras líneas de trabajo, a otras líneas de decisión, a otras reflexiones que ya está compartiendo el Gobierno vasco. Por eso contamos con dos consejeros, podría decir, no sé si me equivoco demasiado, que más directamente interpelados se pueden sentir en esta conversación, ¿verdad? Porque Cristina Uriarte, responsable del Departamento de Educación, bueno, entre otras muchas, consejera de Educación, Política Lingüística, Cultura, de lleno, qué duda cabe, en esta cuestión. Y también Ángel Toña, en esta ocasión, como bien sabéis, consejero de Empleo, Políticas Sociales, también directamente interpelado en todo esto. Claro, no aterrizan de nuevos a este debate. De hecho, llevan mucho tiempo trabajando para que todas estas iniciativas sean posibles. Y queremos compartir con ellos y con todos ustedes también esta experiencia, también las reflexiones, las dificultades, las ventajas y todo lo que nos está permitiendo seguir avanzando en esta línea. Están trabajando con ellos. Me levanto para darles la bienvenida a Cristina Uriarte, Ángel Toña, eskerrik asko. Mila esker. Elkarrizketa mahai honetara etortzeagatik. Hemen eseriko gara pixka batean, galderak egingo dizkitzuet, paper hauek hemen itxiko ditut, traban ez egoteko. Galdera batzuk egingo dizkitzuet, baino behar bada erantzunak baino gehiago zuen gogoetak gustatuko litzaidake, ez bakarrik hemen, baizik eta han, partekatzea biztan denez. Esan dugu, kokreazioa dela orain arte landu den bidea, elkarrekin, oso importantea da elkarri entzutea. Hain zuzen ere, legea bilakatuko diren ekimen horien nondik norakoak aztertu alizateko. Kristina, hoxe jakin nahi nuke aurrena. Zuentzat, zuen ikuspuntutik, estrategikoa da FP Duala? Bai, guretzat, bai estrategikoa dela FP Duala, lanbide heziketa duala. Azken finean lotzen dugulako enpresek duten beharrekin eta beraien espezialitateekin, zen askotan ez da lan orokor bat, espezializazioa behar dute, ez? Baina naiz eta estrategikoa izan ez da bakarrik, azken finean hartu behar dugu lanbide heziketa bere osotasunean. Laugarren euskal planean, landu dugun laugarren euskal planean beste iniziatiba bat da. Hor kontutan hartu behar dugu ere berrikuntza aplikatua, nazioartekotzea, eta guzti horiek bere osotasunean horiek dira estrategikoak eta azkenean bihurtzen dutena lanbide heziketa estrategikoa Euskadirentzat. Bere osoan, ez da, estrategikoa lanerako prestakuntzari dagokionez, y esto sí que ya entre las aguas territoriales del consejero, ¿qué papel cree que puede tener la formación profesional dual en la formación para el empleo?
En el siglo XXI, avanzado ya el siglo XXI, pero creo que no hay otra manera más que el alumno comparta estudios con prácticas, ¿no? Yo creo que hay una constatación evidente, y es que lo que se aprende en la universidad o en la escuela de formación profesional, si no se practica, se olvida. Lo que guardamos para nosotros son siempre experiencias personales. Y la experiencia laboral es básica para que un alumno haga el salto cualitativo que tiene él necesidad de hacer y nuestras empresas obligación de acoger. Y es precisamente pasar de la teoría a la práctica. Y sin duda ninguna, lo que nos queda a todos es lo que hemos hecho, no lo que hemos estudiado. Y en la vida profesional pasa lo mismo. No es lo mismo aprender en un libro cómo funciona una cosa, o me da lo mismo si contabilidad o electrónica, o practicar. Practicando uno se hace y uno interioriza. Leyendo uno olvida. ¿Es posible adaptar este modelo de formación a nuestro tejido industrial? Hemos visto algunos ejemplos en los que pequeñas empresas muy orientadas a un tipo de tecnología, un tipo de mercado, un tipo de actividad, y grandes empresas que son globales, cuyos mercados son el mundo, cuya velocidad de adaptación la exige el propio mundo y vemos que es enorme. Claro, nuestro tejido empresarial sobre todo está formado por pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo hacemos esto, consejera? A ver, como tú has dicho, nuestro tejido empresarial está principalmente formado por pequeñas y medianas empresas. Son pocas las grandes empresas que tenemos y también trabajamos con ellas, ¿no? Pero sobre todo es ir viendo cómo implicamos a las pequeñas y medianas empresas a entrar en esta formación, que al final los beneficiarios son las propias empresas. Entonces, aquí es trabajar conjuntamente, y así lo estamos haciendo poco a poco, pues trabajando conjuntamente la patronal, los sindicatos, las propias empresas, todas las instituciones o entidades que forman parte del Consejo Vasco de Formación Profesional. Entonces, ir trabajando con ellos, ir haciendo los diseños en función de las necesidades que nos van mostrando las empresas, porque cada una tiene sus peculiaridades. No es fácil, además hay algunas familias profesionales que tienen, bueno, pues para las cuales la formación dual está más enfocada. No es posible igual en todos los ámbitos en todos los ciclos formativos, ¿no? Entonces, trabajando conjuntamente con ellos, porque al fin y al cabo no son unas prácticas exclusivamente, es decir, es el diseñar conjuntamente entre la empresa y el centro de formación profesional qué tipo de formación se les quiere dar, qué especialización, ese programa que está tutorizado, como bien nos han estado contando, es decir, con un seguimiento tanto por parte del centro como por parte de la empresa, y luego con una distribución de trabajo y de carga horaria, pues bueno, que también todo tiene que ir acorde, ¿no? Entonces, todo ese trabajo hay que ir haciéndolo poco a poco y también siempre viendo cuáles son las necesidades de nuestras empresas, porque al fin y al cabo toda la orientación del cuarto plan de formación profesional es ese cambio que necesitamos de cara al futuro, ¿no? Hasta ahora teníamos una formación profesional muy prestigiada, pero hemos visto que hace falta ir más allá, avanzar, porque cambia el mundo, cambia la empresa, cambia el producto, cambian las formas de trabajar. Entonces, todo eso requiere, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, una ayuda adicional. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar. ¿Y puedes imaginar, consejero, puede ser la FP Dual una fuente de acceso a estas necesidades para las pymes? Teniendo en cuenta cómo es nuestro tejido, parece ser que las demandas de formación que tienen, que probablemente no las tienen cubiertas por una gran estructura, como puede ser la ventaja con la que cuentan las grandes empresas, tal vez es especialmente interesante para nuestro tejido. Sin duda ninguna. Yo creo que la PYME ofrece la posibilidad de múltiples aprendizajes, de versatilidad, de tener que, bueno, de hacer muchas cosas a la vez, así como en la gran empresa, pues muchas veces te especializas y prácticamente podrías terminar sabiendo mucho, pero solo de una cosa. La PYME lo bueno que tiene es que, como consecuencia precisamente de la dimensión, una persona tiene que hacer varias cosas a la vez, y eso es muy rico, es muy interdisciplinar también, y eso enriquece. Es verdad que las pymes tienen una dificultad añadida, y es que aquí
todos son necesarios y al mismo tiempo y a la vez, con lo cual las posibilidades de que puedan tutorizar bien, dedicar a alguna de los profesionales de la PYME a acompañar al estudiante que todavía empieza a trabajar, pues le cuesta más porque tiene menos recursos, digamos, ¿no? Y tampoco se le puede dejar a un chico estudiante solo para que aprenda solo, porque algo hará, pero necesita un acompañamiento. Entonces yo creo que hay una dificultad en las pymes que tendrán que superar, pero hay una gran oportunidad, porque la pyme hace que nosotros tengamos que desenvolvernos por nuestra propia cuenta en cuestiones en las que nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? O sea, es un poco menos especializado, pero es más rico, tanto para la empresa como para el alumno, si el alumno finalmente aprovecha esa situación, sin duda. Esa flexibilidad tan necesaria, volvemos a ese concepto, ¿verdad? Hay un concepto más, y con esto ya termino y no les pido más tiempo. Qué necesario y qué difícil es trabajar con transversalidad, ¿verdad? Estaba pensando que tenemos aquí una responsabilidad, una agua territorial sobre el modelo de educación, sobre el empleo. Claro, hay una visión más que es que estratégicamente este país ha apostado por unas líneas de desarrollo concretos. Hablamos de estrategia de especialización inteligente. Ese es el camino que como país hemos identificado como ámbito de oportunidad, y tenemos que hacer que nuestra empresa, nuestra industria también vaya aprendiendo, vaya avanzando en ese camino de especialización donde seamos capaces de aportar un valor añadido. Dicho de otra manera, simplificando mucho, otro departamento más, quiero decir que esa transversalidad cada vez más necesaria, parece que es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo aprendemos a intracolaborar y a ser capaces de sacar adelante estrategias en las que diferentes responsabilidades tienen su parte? Yo creo que es importante, yo no hablaría de sacar un departamento, es decir, en el gobierno mismo estamos trabajando distintos departamentos y todos colaborando y coordinándonos en todo este desarrollo del RIS3, de la especialización inteligente dentro del plan de ciencia y tecnología, ¿no? Está también de desarrollo y competitividad, está empleo, entre otros, y de nuestro departamento no solamente es la formación profesional, sino también la propia universidades de investigación, ¿no? Entonces, es muy importante esa transversalidad y sobre todo una buena coordinación. Yo creo que en cada uno de los ámbitos tenemos mimbres que dan respuesta en determinados momentos, ¿no? La formación profesional, yo creo que aparte de la propia especialización que requiere, de hecho, una de las líneas es la fabricación avanzada, y yo creo que desde la formación profesional, que estamos colaborando estrechamente con desarrollo y competitividad sobre todo, ya creo que estamos haciendo un desarrollo muy importante. También es cierto que hay que mirar, yo viendo desde el punto de vista de formación profesional, no querer ver a la formación profesional como un tipo de estudios que parece que nos quedamos ahí, no. O sea, yo creo que son unos estudios que nos abren la puerta, es decir, es un paso más dentro de todo el engranaje, que tenemos todas las puertas abiertas, y entonces eso es lo que también prestigia, por otro lado, la propia formación profesional. Es decir, es un salto, puedes seguir con estudios superiores, ya sean también de la propia formación profesional, universitarios, desarrollos en innovación aplicada y directamente con las empresas. Yo creo que esa transversalidad importante y sobre todo la buena coordinación, que yo creo que lo estamos llevando bien. Complicado o sencillo, siempre queda esa duda. Lo que parece es que es inevitable, ¿verdad? Parece que ese es el camino y ese es el camino por el que tenemos que seguir avanzando. Ya para terminar, consejero, un dato más. Sobrevuela en todo esto también el grave problema del desempleo juvenil. Eso puede ser un camino que nos ayude también a enfrentar esa situación y enfrentarla con la oferta de una formación que permite generar un futuro para la juventud vasca. Sí, sin duda ninguna, ¿no? O sea, yo creo que la dificultad que solemos tener para emplear a muchos jóvenes es su falta de experiencia, y a su vez es un círculo que se muerde la cola, ¿no? Con lo cual la experiencia la tiene que adquirir precisamente en el proceso de aprendizaje y en la propia escuela, ¿no? De manera que cuando el alumno termine los estudios, que son estudios duales, no pueda decirse que este alumno no tiene experiencia. Y también me gustaría apuntar otra cuestión vital para anclar más definitivamente la cuestión de la formación dual
en nuestras escuelas de formación profesional, en nuestras universidades, en todo el ámbito de la formación. Y es que los profesores y la escuela no pueden estar lejos de las empresas, ¿no? Nuestros mejores profesores han sido aquellos profesores que hemos identificado como personas que tenían experiencia profesional, porque eran capaces de transmitir experiencia profesional. Si teníamos profesores puramente teóricos, bueno, podían ser más o menos brillantes, pero no nos aportaban especialmente nada nuevo. Con lo cual, el hecho de la cercanía universidad-empresa o escuela de formación profesional, en este caso, como los constituidos en la ETEL, con las empresas, hace que también el profesorado esté imbricado con las propias empresas, hace que el profesorado también tenga esa experiencia laboral y, por lo tanto, hace que todo produzca un mayor aprendizaje también dentro de la escuela. Elkarrekin eta elkarren hobe beharrari begira. Cristina Uriarte, Angel Toñez, helburuak, mila esker. Zuen gogoetak gurekin guztiokin partekatzeagatik. Eskerrik asko. Bai, jetxila hemendik. Jetxi zaitezkote hemendik. Mila esker gogoeta horiek partekatzeagatik, eskerrik asko. Eta entzundakotik ondorioak ateratzea ez da erresa, naiz eta ondorioak ateratzen, ikasbideak ateratzen, horretan ematen ari garen etengabe denbora, horretan eman du denbora ETELek azken hilabete hauetan, gaurkoaren antz handia zuen prozesuaren bitartez, iruki teknologikoen bitartez, elkarren hobe beharrari begira jardun duelako. Orain, entzundakoaren gainean lanean jarriko dugu ETEL, jarriko dugu ETELeko presidentea, Julen Elgeta, nahi zunean. Lehendakaria, Ahuldun Nagusia, Sailburu Jaun Andreak, herriagintari eta lanbide heziketako adiskideok, mila esker ETEL sariaren 5. edizio honetan gurekin egotarren. Eskerrik asko baita be bihotzez, BBK eta Euskaltel erakunde lagunei. ETEL sariaren aurreko edizioen plazaratu gendun mezua indarbarritu gure dugu elkartetik, teletik. Hau da, Euskadiko lanbide heziketan, modu batera edo bestera parte hartzen dugun askotariko eragileen arteko lankidetza ezinbestekoa dela. No es posible avanzar de una forma sólida y eficaz sin la colaboración de todos. Por eso hemos pensado que para esta 5ª edición de ETEL Saria debíamos empeñarnos especialmente en tratar de aglutinar una gran representación institucional y organizacional para de este modo visualizar ante la sociedad que esa colaboración y ese alineamiento de esfuerzos tan necesarios para el impulso de la FP de Euskadi es posible y además es real. Podemos hacer nuestro lema mosquetero, la formación profesional para todos y todos para la formación profesional. Entendemos que no es momento de medias tintas, que es momento de implicarse, de comprometerse con nuestra formación profesional y ese compromiso debería tener forma de ley, en cuyo texto tanto la FP Dual como los programas de especialización ocupan un lugar de referencia y aunque los plazos están ajustados, desde ETEL esperamos su aprobación con impaciencia y con necesidad. Estamos convencidos de que el momento de la ley de FP es ya. Y de que todos debemos echar el resto para que la primera ley de formación profesional de Euskadi sea una realidad. Lanbide heziketa duala eta espezializazioa ez dugu kasualidades aukeratu ETEL sariaren 5. edizioneko leitmotiva izeteko. Mugarri diez, zalantza barik eta urte askotan Euskadiko lanbide heziketa sistemaren ezaugarrietako bat izango diez. Aunque había ya razones suficientes, la realidad de la singular configuración empresarial de Euskadi, compuesta en su mayoría por empresas de pequeño tamaño, hace que inteligentemente hayamos huido de intentos de clonación de otros sistemas de FP Dual, hayamos sido ajenos a tentadores cantos de sirena y estemos, por otra parte, construyendo nuestro propio sistema. Somos conscientes de ello y por eso hemos querido compartir con una 20 de empresas participantes sus dudas, sus preocupaciones y sus mejoras en torno a la FP Dual. No es aún, sin embargo, momento de publicar datos e indicadores cuantitativos para comparar, por ejemplo, con las de otras regiones del Estado. Ya llegarán. Y cuando lo hagan, desde un cuadro de mando que monitorice nuestro recorrido hacia el escenario dual previsto, lo harán de una forma demoledora. Es tiempo, por el contrario, de construir.
poco a poco, con bases sólidas, nuestro sistema de alternancia, y en ello estamos. Durante estos años, las medidas catalizadoras puestas en marcha tanto por parte del Departamento de Educación como del Departamento de Empleo están siendo fundamentales para las pymes. Aún así, es imprescindible continuar trabajando en otras iniciativas complementarias que consigan seducir a las pequeñas empresas y convencerlas para que asuman el sistema de FP Dual como el programa clave, incluso para apuntalar su propia competitividad. En consecuencia, nuestra FP Dual debe ser pensada, planificada y ejecutada también para pequeñas empresas. Lanbide heziketa dualean gaur egun industria sektoreko lanbide familia jakin batzu dauz programa hau bultzatzen ari diesenak. Eta partaide diesen enpresen 75 baino gehiago industriaren arlo horretako ediez. Alan be, gero eta gehiago diez ikasteko modalitate hau aintzat hartzen daben beste sektore batzuentzako enpresek, beren beharrak eta helburua betetzeko aukera eskaintzen dotzielakoan. Hay que destacar, por otra parte, que como consecuencia del crecimiento de la FP Dual, se está desplegando entre las empresas poco a poco y quizás sin hacer mucho ruido, un papel formativo impensable hace unos años, pero que está adquiriendo paulatinamente cada vez más relevancia. Sería interesante ir adquiriendo acuerdos con empresas para que vayan asumiendo este papel formativo de forma estable, independientemente o superando sus objetivos específicos de crecimiento de plantilla y que al mismo tiempo vayan integrando en sus planes estratégicos las oportunidades que se abren desde el programa de FP Dual. Una buena práctica de apuesta estratégica es la de Mercedes-Benz, que desarrolla para capacitar a sus personas con las competencias técnicas y transversales que van a requerir en su actividad profesional, a través del programa de FP Dual de 3 años con especialización que viene ejecutando. Mercedes-Benz ha destinado un gran número de personas y horas de trabajo a definir y poner en marcha el programa formativo, las actividades del alumnado, de la empresa y el sistema de evaluación y seguimiento por parte de los instructores. Lanbide heziketa duala erronka handixe izaten ari da bai enpresentzat eta baita lanbide heziketako ikastetxeentzat be. Pausua aldatzera eta bestelako egoerei aurre egitera behartzen gaituena. Seguruenik, hori ezinbestekoa izango da Euskadik lehentasunezko tokia ardaian lehiakortasunaren Europako argazkizen. Pero en este programa de FP Dual no me gustaría dejar pasar la oportunidad de insistir o de reivindicar de alguna manera la incorporación inteligente de los centros tecnológicos o centros de excelencia como representan el AIC, la Alianza IK4, Tecnalia, etc. Organizaciones que pueden aportar sin duda los ingredientes adecuados para dotar de más valor aún al producto final de la etapa profesional que nos ocupa esta mañana. ETEL en este sentido lleva 3 años trabajando en colaboración con los partners mencionados a través de su proyecto IruPlus y con la ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya, tratando de enriquecer el sistema de FP Dual mediante la participación de los centros tecnológicos. En este contexto positivo para la FP, donde el 45% de los estudiantes son mujeres, hay un aspecto no obstante preocupante. Y es que la mayoría de las chicas optan por los ciclos formativos ligados a los servicios. El hecho es que las mujeres están escasamente representadas en las profesiones técnico-industriales de la FP, las profesiones que probablemente más posibilidades de encontrar un empleo de calidad pueden ofrecerles. Hain zuzen be, industria sektoretan, elektrizitate elektronika, fabrikazio mekanikoa, instalazioa eta mantentzea, garraioa eta ibilgailuen mantentzea eta bar, 105 dira emakumezkoak, hau da, gordinki esan da, industriako prestakuntza ziklo horietako ikasleen 85 gizonezkoak diez. Eta arabere gehiago, azken 15 urteotan emakumeen presentziaren joera erabat laua mantendu eginda. Zer gabiz txartu egiten. Nuestra industria, sobre la que el Gobierno vasco ha puesto el foco estratégico de la recuperación económica, es una industria que avanza a un gran ritmo hacia la referencia 4.0, hacia sectores productivos de alto valor tecnológico, donde el conocimiento, la innovación, la tecnología, la inteligencia competitiva, ingredientes básicos de la nueva carta productiva de nuestro país, no entienden de debates de género, sino de actitud, talento, compromiso y esfuerzo, valores que sin duda el sistema de formación profesional de Euskadi lleva aportando durante mucho tiempo. La FP participa también de un modo proactivo en el desarrollo y despliegue de la estrategia europea RIS3 en Basque Industry 4.0 y supone una evidencia clara de la transversalidad de la FP y de la necesidad de realizar enfoques integradores y globales cuando se trata de hablar de formación profesional. En la FP Dual, los programas de especialización están llamados a ser un gran referente en no mucho tiempo, de forma que los ciclos formativos a 3 años con un último año de formación especializada
con una planificación acertada y una orientación clara a las necesidades de alta cualificación de la industria, puede ser la fórmula perfecta para dotar a los jóvenes de las competencias y conocimientos precisos para multiplicar su empleabilidad y para incorporar en las empresas personas que les ayuden a mejorar, ¿por qué no?, su propia competitividad. Y por si aún no fuera suficiente, y ahí está el actual programa de especialización que desarrolla en Gestamp, como ejemplo real, un aprendizaje basado en metodologías colaborativas de alto rendimiento, un reto total, en el que el contenido de la especialización se transforma en retos, en problemas reales diseñados conjuntamente por profesores de centros de FP y por expertos de Gestamp, y que a través de su resolución y desarrollo en equipo los alumnos y alumnas adquieren competencias de primer orden en la escala de competencias más deseadas por las empresas. Una experiencia que va más allá de la mera especialización y que tendrá como resultado final alumnos y alumnas de FP con perfiles profesionales y personales realmente espectaculares. Una magnífica apuesta y un gran compromiso por parte de Gestamp, merecedora sin duda del reconocimiento de todos. ETEL, asumiendo su compromiso de responder con eficacia a las pymes de Euskadi a través de sus centros de FP, va a complementar su actual servicio de ETEL Empresa con un nuevo servicio, ETEL Enplegua, cuyo objetivo más importante residirá en ayudar en colaboración con Lanbide, con las diputaciones, con los ayuntamientos, a que personas en desempleo puedan incorporarse al mundo laboral a través de itinerarios integrales y personalizados, en los que sin duda la modalidad dual permitirá dotar de mayor efectividad al proceso. Bukatzeko, aipagarria da apustu, erronka eta berrikuntza guztiak aurrera eroteko beharrezkoa diesela Lanbide Heziketan egunez egun dihardun konpromisoa eta lana. En este sentido, permitirme, por favor, el dato, las 120 reuniones con aliados y colaboradores que hemos mantenido durante 2015 en ETEL evidencian el compromiso con el que también las personas de ETEL apagan el despertador al levantarse cada día. Bihotz bihotzez, eskerrik asko danori eta gora Lanbide Heziketa. Eskerrik asko Julen zure hitzengatik. Geratu zaitez hemen erekin, ez dizuet gezurrik esan, sariak emateko ekitaldia da gaurkoan naiz eta lehendabiziko zatia bereiziki gogoeta egiteari emanda igaro dugun. Los premios ETEL nacen, hace ya unos años, con la vocación de reconocer la aportación singular de personas, de empresas, de organizaciones que han conseguido que la formación profesional esté donde está. No sé si donde debe estar, pero donde está. Y en este país está muy en el centro, no solo de nuestras preocupaciones, sino también de nuestras ocupaciones. Y eso ha sido gracias a muchas personas, a muchas organizaciones. Es imposible reconocer a todas ellas, pero nos ponemos el objetivo, al menos, de singularizar esta aportación para que sirva también como una excelente carta de presentación del compromiso, en esta ocasión de dos grandes empresas. Voy a pedir de nuevo que me acompañen en el escenario a los dos consejeros, que hoy les estoy haciendo que me hagan casi la mitad de mi trabajo. Esto lo hablamos después. Ángel Toña y Cristina Briarte nos van a acompañar también para hacer entrega del primero de estos premios. Los ha citado Julen en su intervención. Podríamos decir que el primero de estos premios es el reconocimiento a una historia de amor consolidado. En 1954, cuando la empresa se radica en Vitoria-Gasteiz, nace esta relación, que ha sido de estrecha colaboración, de intensa colaboración con la formación profesional y en concreto con el centro Egibide, en su día Diocesanas y Jesús Obrero. Cuando el Grupo Mercedes se instala en Vitoria, allá por el 54, Diocesanas asume entonces el compromiso de ser la escuela de aprendices, así se llamaba entonces. La colaboración desde ese momento ha sido estrecha y ha sido estratégica y ha sido realmente importante también para la empresa. De esta manera, las empresas suministradoras también han podido beneficiarse de esta colaboración. Los ejemplos, los frutos de esta larga historia de amor, máster de tecnologías en automoción, el postciclo de MAI y más recientemente, desde 2015, acaba de citarlo también Julen, ese programa de formación dual a 3 años en el que están participando ya 16 alumnos y alumnas de Egibide, de diferentes ciclos formativos y que además están realizando esas estancias, nos dicen que con notable éxito. Visión y tesón a la hora de mantener la apuesta por una formación profesional adecuada, avanzada, que sabe crecer, que sabe innovar. Eso es una estrategia de colaboración abierta y franca. Y por todo eso,
Es una alegría hacer entrega de este primer premio ETEL 2016 a Mercedes-Benz. Recoge el premio Emilio Titos, director general. Ángel. No vamos a pedirle que coja ambos premios en sus brazos porque realmente son premios de carácter, vamos a decir. Muchísimas gracias y enhorabuena. Emilio, todo tuyo. La formación dual. Lehendakari, consejeros, diputado general, empresarios, empresarias. Para mí la formación dual es algo más. La formación dual define el estado de bienestar, de riqueza de un país. Y es el compromiso que asumimos todos para formar a nuestro presente y nuestro futuro. Dependemos de tener personas formadas y facilitarles la entrada al mundo laboral, que para eso trabajamos todos los días. Y necesitamos a esa savia nueva, a esos jóvenes entusiasmados y a esos jóvenes que hoy les tenemos en el paro, donde tengo que decir que cada joven que está en el paro es un fracaso colectivo y un fracaso personal de cada uno de nosotros. Desde mi visión de lo que es la formación dual, creo que podemos, los empresarios, las administraciones públicas y la parte de la sociedad representada por los sindicatos, desde el consenso, darles una oportunidad a los jóvenes, que a veces les falta justamente eso, tener perspectiva de presente y futuro. Y es fácil, porque estamos dispuestos a ello. En la formación dual, y su palabra lo dice, dualidad, digamos, ¿dónde se forma a los jóvenes? En el Instituto de Formación Profesional, por supuesto, y en las empresas. Y todo eso lo debemos de hacer desde la demanda. No aquello que podemos formar, sino aquello que necesitamos para ser mejores y avanzar. Y eso lo debemos de hacer desde el consenso. Es imprescindible estar todos a bordo, porque no sobra nadie. Y a veces tenemos la sensación que no todos estamos. La parte social, Toña, Ángel, nos falta. Y debemos de recogerles, porque es imprescindible. No tratamos de tener trabajadores de bajo sueldo, no, sino lo que queremos tener los mejores profesionales. Y todo eso debemos de construirlo desde el consenso, teniendo unos perfiles, Ángel, que sean perfiles que nos sirvan a todos, no solamente orientados a las grandes empresas o a los pymes, sino perfiles con conocimientos específicos para que den respuesta a cada uno de las empresas, pero con autonomía total donde trabaja. Es decir, naturalmente tienen que ser versátiles, naturalmente, pero deben de conocer en profundidad los perfiles que hemos definido conjuntamente desde el punto de vista de demanda, que para eso estamos implicados. Y es una demanda que tenemos como necesidad de adaptarnos en cada día a la demanda de nuestros clientes. La tecnología va a una velocidad de vértigo. Y si no tenemos personas que están formadas para, de hoy para mañana, ingresar en el mundo laboral, porque los clientes, nosotros no esperamos a que el producto se diseñe, se fabrique y que recoja las necesidades de nosotros mismos, de la sociedad, sino que las empresas tienen que ir por delante en lo que es la demanda del producto, del servicio, de aquello que yo voy a tener la oportunidad de hacer negocio, que para eso es lo que estamos comprometidos los empresarios, de hacer un negocio y que sea rentable. Y la rentabilidad tiene mucho que ver con la eficiencia de nuestro sistema.
Y vuelvo otra vez, y la eficiencia de nuestro sistema tiene mucho que ver con la capacidad de formación que nosotros tenemos con nuestros jóvenes. De ahí que para mí es una gran satisfacción de recoger este reconocimiento. Nosotros desde Mercedes y lo que es Daimler, nuestro mundo, estamos comprometidos con la formación dual. Lo venimos haciendo 70 años en Alemania y ahí hemos desarrollado pues, nuestro modelo de referencia en Daimler, en Mercedes. Pero nosotros estamos aquí, queremos ser parte activa de nuestro modelo de referencia en Euskadi y hacer un país competitivo, un país comprometido con nuestra gente, porque la necesitamos, y un país que tenga recogida muy claramente la demanda, porque es lo que nos da nuestro presente y nos asegura nuestro futuro. En este sentido, muchísimas gracias desde Mercedes-Benz Fábrica de Vitoria, de toda la plantilla, por este reconocimiento. Y nosotros vamos a seguir en este compromiso, en este paso hacia adelante, en la formación de los jóvenes. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Mila esker. Gero, nos quedamos con la estatua del premio y con el diploma porque pesa mucho. Nos quedamos, pero la devolvemos inmediatamente. Muchísimas gracias y enhorabuena a todo el equipo, a todos los equipos de Mercedes-Benz por este reconocimiento. Eta orain, oholtza gainera iloko dana, urrengo saria banatzera, Bizkaiko Foro Aldundiko diputatu nagusi jauna da, Unai Rementeria izan ere, urrengo Etel saria, 2016ko Etel saria, Bizkaikoa baita, eta ark emango dio jarraian. 6 centros de Etel están colaborando con el Gestamp Technology Institute de Boroa en las especializaciones de diseño y fabricación de troqueles en chapa metálica, Maristak, Chorrierri, Salesianos Deusto, Somorrostro, Zuleibar y el Centro Público Nicolás Larburu. Es un ejemplo, el más reciente tal vez, de la colaboración de Gestamp con la formación profesional, aunque no es el único. El flujo de ideas, el flujo de idas y de venidas es constante y la formación en ambos lados, además, alumnado y trabajadores y trabajadoras, puede considerarse como un caso de éxito. Gestamp es una gran empresa, de ello hablan sus resultados, su proyección y la calidad de sus productos y de sus servicios, pero Gestamp es también un excelente embajador de la formación profesional y de ello hablan, más que con palabras, con experiencias, las cientos de personas que han tenido una oportunidad profesional, que han desarrollado esta oportunidad profesional, una experiencia de crecimiento también personal para construir presente y futuro. Premio Etel 2016 para Gestamp. Recoge Francisco Álvarez, director corporativo de Formación y Desarrollo. Jarri zaitezte argazkirako, Gestamp Etel saria 2016 urtea. Pertsona batek jasotzen du, lantalde osoarentzat dira txaloak. Cedemos ahora también el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, Egunon. Lehendakari, consejeros de Empleo y Educación, diputado general de Vizcaya, presidente de Etel, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, en nombre de los que componemos Gestamp, quiero agradecer a Etel, Asociación de Centros de Iniciativa Social de Formación Profesional, el habernos otorgado este reconocimiento. Para nosotros es un honor que una organización como Etel, que lleva desde 1987 comprometida con la formación profesional de nuestros jóvenes, nos haya galardonado. Por eso quiero transmitir mi gratitud a su equipo gestor y al directivo, así como a todos los que ponen su granito de arena en esta asociación. Todos ellos han venido realizando una labor encomiable, día a día, muy esforzada en materia de formación profesional. Etel tiene una importancia clave en Euskadi, una relevancia marcada por su objetivo de colaboración
para que la juventud vasca obtenga una formación técnica y humana excelente y pueda ser así protagonista del desarrollo económico e industrial en esta región. Y es gracias a que esa estrategia de colaboración apuesta por alianzas con empresas como Mercedes-Benz o Gestamp, por lo que estamos hoy aquí. Gestamp apuesta por mejorar el perfil académico de la formación profesional y de los estudiantes universitarios desde ya hace años. Con este objetivo, en 2015, nació Gestamp Technology Institute, un proyecto que se articula como núcleo de la formación de alta especialización técnica y de gestión del grupo a nivel global. GTI viene a sumarse así al conjunto de iniciativas que en materia de desarrollo de talento venimos desarrollando desde Gestamp, con la colaboración de distintos centros de formación, centros universitarios, escuelas de negocios y otros facilitadores del aprendizaje profesional, como puedan ser ejemplos el Máster Internacional en Dirección de Proyectos Industriales, la Universidad Corporativa de Gestamp, los programas de prácticas internacionales o los programas de desarrollo directivo. El fin último de GTI no es sino acercar a la juventud al mundo del trabajo, al igual que hace ETEL, para que en el corto plazo estén preparados y den respuesta a las necesidades de negocio en cualquiera de los 20 países en los que Gestamp está operando a día de hoy. Para lograr este objetivo, la formación dual se consolida como uno de los pilares de GTI, pero iría más allá. En Gestamp, todos los programas de formación, todos los programas de capacitación son duales. Es decir, en GTI combinamos la formación teórica, marcada por un alto nivel de especialización tecnológica, con la formación práctica en el puesto de trabajo. Estos programas de formación profesional se traducen de forma clara en una apuesta fuerte por el futuro económico y empresarial de la comunidad. Euskadi no debe perder este tren. Tenemos la oportunidad de liderar el mercado de la innovación y del talento en la industria en todo el país. Es la ocasión idónea para ser pioneros en metodologías del aprendizaje y revitalizar así el mercado laboral. Y las ocasiones hay que aprovecharlas. La formación profesional tiene un índice de empleabilidad que aún durante los peores años de la crisis siempre ha sido superior al 60%. Sin embargo, durante este último curso, durante el curso de 2015 y 2016, las matrículas en este tipo de formación, cualificación, parecen haber descendido. Para dar un giro a esta situación, los servicios de intermediación laboral, como Lanbide, pueden resultar muy útiles si se apuesta por ellos como herramientas que generen buenas oportunidades de futuro a aquellos que se deciden por este tipo de aprendizaje. En este contexto, creemos que la formación profesional necesita del compromiso del Gobierno y de las instituciones de Euskadi, un compromiso que suponga apoyo y confianza en el futuro del sector y del país. Un compromiso en el que Gestamp seguirá apostando por los jóvenes como motor de la industria del futuro. Muchas gracias. Eskerrik asko. Mila esker, zorionak. Eta, orain bai, diputatu jauna, aurrera zure txanda. Bueno, egunon guztioi, lehendakari jauna, agintariok, sarituok, zelanez, lagunok guztiok, egunon esan bezala. Bueno, lehendik nik gonbidapen agaitzik eteleri, presidente jauna, eskerrak emon nahi dutxodaz. Ni hemen oso gustora sentitzen naiz. Gustora sentitzen naiz batez ere gauza bategaitik, ez da, zuon baloreak guztion baloreak direlako. Balore horrek, benetan baloreak, azpimarratu behar dugu eta importantzia eman behar dutxogu aurreri. Ez da, niri txikitatik erakutze duzten zein nolako garrantzia dukien baloreok. Baina ez bakarrik familia mailan, pertsona mailan, baizik eta ikusten dugun moduan enpresa mailan eta zelan ez administrazio mailan ere. Nik uste dut eta horrela oinarrituten gara, baloretan oinarritutako gizartea lortzen badugu zelan ez gerokoa edo futurua eukiko dugula, dudarik ez. Les decía que si somos una sociedad con valores, sin duda vamos a ser una sociedad que vaya a tener futuro. Y entre esos valores a mí me gustaría señalar algunos de ellos. En primer lugar, la voluntad constante de mejorar. La voluntad de mejorar cada día más y más. Y la base de ese sano deseo es la formación, sin duda la formación en calidad.
La formación genera talento y el talento es el que genera la innovación. Esta es la rueda continua. Formación genera talento, el talento genera innovación y la innovación es la que trae nuevos productos y nos trae mayor competitividad. Y esa riqueza compartida es la que se traduce en los servicios públicos de calidad y en mayor calidad de vida. En eso nos corresponde también el funcionamiento de las administraciones. Por tanto, todas dependemos de todos dependemos de todas. Somos un equipo, cada uno en su ámbito, Trabajamos siempre para lo mismo, en nuestro caso para mejorar Vizcaya, para mejorar Euskadi. Y lo que nosotros, y hemos hablado aquí también de la juventud, necesitamos trabajar para que nuestra juventud avance. Necesitamos trabajar para que nuestras empresas avancen y, en definitiva, para que la sociedad avance. Y este avance es un compromiso compartido, es un compromiso que es, sin duda, colectivo. Y todos en ello somos imprescindibles. El compromiso colectivo, a su vez, es el compromiso de la suma de los compromisos individuales. Por tanto, antes de pedir nada a nadie, yo quiero subrayar mi compromiso propio y el de Vizcaya con ese futuro mejor. Esan bezala, segurtasuna, egonkortasuna eta inbertsioetarako lurralde aproposa izaten jarraitzeko gure eta nire konpromesua. Bizkaia, enpresentzako eta inbertsioetarako oportunitatezko lurraldea badugu, hori ikusten dugu, hobetzeko ere badugu asko. Eta guztion onerako, hau guztia jakinarazi egin behar dugu eta balorean jarri behar dugu une oro. Decía que yo mismo me comprometo a seguir siendo un territorio, ofrecer siendo un territorio que asimismo dé esa estabilidad, seguridad y atracción a la inversión. Vizcaya es ahora un territorio de oportunidad para las empresas y para la inversión, pero necesitamos avanzar muchísimo más en esa línea. Y por el bien de todos vamos a seguir poniéndolo todo a ese objetivo y poniéndolo en valor. Yo creo que juntos es mucho más fácil hacerlo así. Y hoy se ha visto, juntos entre la educación, la empresa, la sociedad, la administración. Y por ello quiero que cuenten con esta administración, al menos en la Diputación Foral de Vizcaya, en ese objetivo. También me gustaría que las empresas que hoy han sido galardonadas, empresas multinacionales y de gran prestigio, también nos gustaría que contaran fuera de Euskadi, bueno, pues qué es lo que ven aquí, qué es lo que ven en esta Euskadi, en esta Vizcaya, allí en sus sitios de trabajo, más allá de lo que es este nuestro país. Que cuenten la seriedad de las personas, la seriedad y el rigor con el que se trabaja aquí, que hay mucho para mejorar, pero también hay mucho bueno que decir. Y en ese sentido, también me gustaría trasladaros que la Diputación trabaja conjuntamente con el Lehendakari y otras instituciones también en nuevas herramientas para favorecer la innovación. Se ha hablado aquí de la importancia de la innovación y seguir trabajando. En eso también estamos trabajando. ¿Para qué? Para avanzar. Nuevamente, para avanzar. Esan bezala, orduan, aldundia, lehendakariarekin bat eta beste instituzioekin, erramintza barriak edo tresna barriak egiten gabiltza, innovazioaren aldeko tresna barriak lortzen eta erintzen. Quisiera ir terminando. Yo he empezado dando las gracias y quiero terminar dándolas también. Quiero destacar y agradecer los valores y el compromiso de estas dos empresas que hoy han recibido los premios. Dos empresas, dos personas, dos familias comprometidas también con ese futuro colectivo. Yo quiero agradecer como diputado general de Vizcaya el agradecimiento del territorio a estas dos grandes empresas, Gestamp y Mercedes. Y hoy pues celebro muchísimo que al final, lo comentaba con Emilio Titos, todo también tiene relación con las personas. Las personas significan mucho dentro de lo que son las empresas. Por lo tanto, quiero agradecer a la familia Riveras, pero aquí representada por Francisco Álvarez, y también a Emilio Titos, como no, ese agradecimiento personal en ese sentido por haber apostado por Euskadi y seguir apostando por Vizcaya y Euskadi. Yo quiero que sigan confiando en este territorio, sigan confiando en estas personas, porque todos formamos un equipo. Eskerrik asko guztioi. Mila esker. Mila esker zuri hitzengatik, erakunde, ordezkatzen duzun erakundearen konpromiso irmoarengatik, hitzetatik haratago doalarik ikusten baita nabarmen. Azken txanpan sartzen ari gara eta ekitaldia behar bezala isteko hitza eman nahi diot jarraian Eusko Jaurlaritzako lehendakari jaunari, Iñigo Urkulluri. Eskerrik asko, muchísimas gracias lehendakari por acompañar a ETEL
esta mañana, por acompañarla siempre y por sus palabras. Aldun Nagusi jauna eta zurekin batera zaudeten herri agintari eta herri ordezkari guztiok, saritutako Emilio Titos eta Francisco Álvarez bai Mercedes eta baita Gestamp enpresak zorionak, eta Etel osatzen duzuen ikastetxe guztiak eta enpresa buruak zaudetenok ere, egunon guztioi. Eskerrik asko enpresa guztiei eta bereziki baita gaurkoan eta hemen karteletan daukagun eskero BBK eta Euskaltel sari hauek babesteagatik. Zorionak Mercedes-Benz eta Gestamp eredu bat saretelako, eredu bat lanbide heziketan eta horregatik jaso egin duzue aurtengo Etel saria. Biok ezagutzen zaituztet, Gestampekin Eusko Jaurlaritzak badu bere akordioa, bere hitzarmena, eta baita Mercedes-Benzekin hainbat elkarlan egin dugu, eta izan ere, iazko urria izan zen Emilio Titosekin batera Stuttgarteko plantan izan ginela elkarrekin. Etel sariak lanbide heziketarekiko konpromisoa nabarmendu egin nahi du, hala esan egin du Julen bere presidenteak. Beraz, guztion parte hartzea nabarmendu hasiko naiz, azken finean lanbide heziketak guztion elkarlana eskatzen digu. Si algo ha caracterizado a la formación profesional vasca es su dinamismo, proximidad a la empresa y capacidad de adaptación. Este es sin duda un gran activo que tenemos como país y quiero recordar que en la actualidad 38.000 alumnas y alumnos cursan formación profesional en Euskadi. La aprobación por el Gobierno vasco del cuarto Plan Vasco de Formación Profesional se plantea el ambicioso objetivo de convertir este sistema en un soporte vital para nuestro tejido productivo. Lo hace además en ámbitos como la especialización avanzada, la innovación aplicada y el emprendimiento activo. Además, el Gobierno hace meses ya que depositó en el Parlamento Vasco el proyecto de ley de formación profesional. Hoy me van a permitir destacar 3 puntos de vista que ponen de manifiesto la visión de futuro de la formación profesional en Euskadi. Me refiero a la cultura emprendedora, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la internacionalización. En primer lugar, la formación profesional vasca trabaja de manera muy intensa la cultura emprendedora, una cultura imprescindible para el desarrollo humano. Buscamos que las personas que cursan esta formación sean gerentes de su propia vida, adquiriendo las capacidades necesarias que les permitan desarrollarse como personas primero y como profesionales después. Las personas emprendedoras y que crean empresas participan de manera muy proactiva en la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo. A lo largo de estos 3 años hemos trabajado con más de 30.000 alumnas y alumnos la sensibilización emprendedora. Asimismo, en los últimos 10 años, los centros de formación profesional han dinamizado la creación de 600 empresas. El dato relevante es que a día de hoy un 80% sigue en activo. Gazteen artean kultura berria sustatu eta bultzatu behar dugu lanbide heziketarekin. Emaitzak positiboak izan dira, azken 10 urte hauetan guztira 600 enpresa berri sortu dira eta hauetatik 80 irekita jarraitzen dute. Etorkizuneko bigarren ardatza enpresa txiki eta ertainei laguntza sustatzea da. Momentu honetan guztira 240 proiektu ditu martxan, eta parte hartzea oso zabala eta sendoa da. Proiektu hauetan, 30 lanbide heziketako zentro eta 300 enpresak parte hartzen dute. Los proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en proyectos de innovación aplicada constituyen el segundo eje de futuro y también de presente de la formación profesional. Quiero destacar el compromiso y la colaboración que nos permite mantener a día de hoy un total de 240 proyectos en marcha. Lo importante, además, es que en estos proyectos se encuentran implicados 30 centros de formación y un total de 300 empresas. En tercer lugar, la internacionalización, lo decía la consejera. Hoy en día la formación profesional vasca se desenvuelve en el escenario global y está trabajando en diferentes proyectos con 42 países, 22 de ellos pertenecientes a la Unión Europea y 20 del resto del mundo.
Formamos parte, además, de las 3 redes más importantes de formación profesional que existen en Europa y en el mundo. Lanbide Heziketaren garrantzia begibistan dago. Iragana oparoa izan da eta elkarrekin etorkizuna eraikitzen ari gara. Gaur, Lanbide Heziketaren aldeko aldarrikapena egiten dugu ekitaldi honetan. Erakundeen eta gu guztion konpromisoa erakusten dugu heziketarekin, enpresarekin, eta bien artean ezinbestekoa den zubigintzarekin. Eusko Jaurlaritzaren partetik apustu hau sendoa da eta konpromiso honetara elkartzeko eskaera egiten dugu. Azken finean, Lanbide Heziketa gazteen lan integraziorako bide zuzen bat da eta hau da denoi elkartzen gaituen helburua. Agradezco su presencia, la de todas y la de todos ustedes en este acto que significa para nosotros un doble compromiso, tanto con la formación profesional como con la integración laboral de la juventud. Ofrecer oportunidades de empleo a la juventud vasca es un compromiso colectivo por el que merece la pena que sigamos colaborando y trabajando juntos, como se decía también en el coloquio previo a estas exposiciones. Zorionak saridunei, eskerrik asko Etel eta Euskal Lanbide Heziketa sustatzen ari zareten guztioi. Egun ona izan dezazuela. Eskerrik asko, lehendakari. Eskerrik asko, hitz hauengatik. Konpromisoa ere duala egiten ari den bidearekin eta eginkizun dugun etorkizunarekin. Beste ezer gehitzekorik egia esan, ez da gelditzen ez bada, gaur entzundakoak nola edo ala jaso, hausnartu eta lantzen segitu. Bide bat erakusten dutelako eta bide horretan aurrera egitea delako aurrerantzean ere egin beharreko apustua. Eta jakina, eskerrak ematea. Eskerrak ematea urte honetan Etelen eta Lanbide Heziketaren laguntzaile eta bidaide izan zareten guztioi. Aurrerantzean ere alaxe izango zaretelakoan noski. Bere alaxe gaurko saioan parte hartu duten saridun, mainguruetako kideak, babesleak ere, hiloko dira familiako argazkia egitera oholtza gainera. Mientras tanto, me voy a despedir de todos ustedes, agradeciéndoles, por supuesto, su compañía. Un agradecimiento enorme, un zorionak enorme a las empresas que hoy han recibido este galardón, que tiene también una versión dual. No solamente es el reconocimiento, es un trabajo extra. Es un trabajo que les pedimos que realicen, como ya ha indicado también el diputado, que realicen a partir de ahora. Que sigan siendo, como hasta ahora, empresas embajadoras de la calidad de esta formación, empresas embajadoras también de esta sociedad, reconocida por su capacidad de seguir siendo un lugar en el que se genera ilusión y confianza en nuestras propias capacidades. Mila esker zuen arretarengatik, beste behin ere zorionak, hurrengora arte.